Buenos días chicos, en el día de hoy vamos a revisar lo que es la segunda parte de la historia de la física. Ya en la clase anterior vimos historia de la física 1, vimos algunos aspectos importantes de la física. Ok, vamos a continuar con ese tema. Vamos a revisar el material que les he enviado. Vamos a tener esta lectura, dice así. Eh, Sometido al humillante procedimiento de renegar sus ideas de rodillas con una soga al cuello ante una gran concurrencia, una concurrencia de padres de la iglesia, debía leer el texto ya preparado de su arrepentimiento. Yo, Galileo Galilei, hijo de Vicenzo Galilei, en los 70 años de mi vida, presentándome personalmente ante los jueces de rodillas, ante ustedes, juro que siempre he creído, ahora y con la ayuda de Dios en adelante, habré de creer todo lo que predica y lo que enseña la Santa Iglesia Católica. Reniego, maldigo y desprecio la herejía del movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Se dice que Galileo, al levantarse, susurró en voz baja: a pesar de todo, se mueve. Hoy se recuerda a Galileo como el hombre y científico que desafió el oscurantismo en búsqueda de la verdad a pesar de las circunstancias más adversas. ¿Qué significa esto? Bueno, hubo una época en la que el estudio, el avance científico fue prohibido por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica dijo: todo aquello que escape de la explicación de lo que es la iglesia, la Biblia, entonces era castigado como herejía, se consideraba a las personas paganas. ¿Okay? Se le llamó la época del oscurantismo. Sin embargo, habían científicos trabajando, dando grandes explicaciones, y entre ellos estaba Galileo Galilei. Ya a sus 70 años, él decía que la Tierra giraba alrededor del Sol y lo explicaba. ¿Ok? Sin embargo, la Iglesia Católica le obligaba a él a decir públicamente que él renunciaba a su creencia. Se dice que incluso en voz baja, él dijo que a pesar de todo se mueve. Era su convicción, y fíjense que hoy en día, muchos años después, Galileo Galilei es uno de los más reconocidos pues en la historia de la física, debido a que en esa época no había tecnología, no existía tecnología, no había forma de conocer la verdad como hoy en día, que podemos ir al espacio, ver la Tierra desde afuera, ver el sistema solar, etc. Antes no había eso, y él, con su mente, a través de sus análisis, él llegó a esa conclusión. Recuerden que antes se creía que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de la Tierra, cosa que no es cierto, hoy en día lo sabemos, pero antes no se sabía. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco de la física en la Edad Media. Se le llama la época del oscurantismo. Al extinguirse la cultura griega, quedó detenido el desarrollo de la física, porque los romanos, que dominaban el mundo en este periodo, eran una civilización de hombres de negocio. ¿Ok? En el siglo V, al caer el Imperio Romano de Occidente, la situación fue de mal en peor, ya que se dio paso al imperio medieval de los papas, es decir, la Iglesia Católica dominaba. Las primeras preguntas y cuestionamientos que se hicieron los pensadores anteriores quedarían estancadas por un simple dogma: solo hay conocimiento en Dios y genuina vida en la fe. Es decir, no se aplica la ciencia ni los avances científicos, no se explica la naturaleza, no se hacen experimentos demostrativos, nada. Solamente se cree lo que dice en la Biblia, lo que dicen los papas y lo que rige la Iglesia Católica. Y todo lo que estaba fuera de eso, todo lo que no estaba en la Biblia, todo lo que no tenía una explicación basada en Dios, entonces era totalmente desechado. Y por eso
Durante estos siglos hubo un estancamiento, hubo lo que se llama una dictadura religiosa. Dice acá, todo lo que quedaba después de la caída de la antigua cultura griega fue sometido a dictadura religiosa, donde la Santa Inquisición se encargó de humillar, aplastar y pisotear la dignidad de todo aquel que buscaba el conocimiento auténtico. ¿Ok? Recuerden que la iglesia nos permite conocer a Dios, nos permite conocer la ética, nos permite conocer la moral, el buen comportamiento, el buen juicio. Pero hay muchas cosas que no explica la Biblia. Por ejemplo, la Biblia no habla de la ley de acción y reacción, la Biblia no habla de electromagnetismo, la Biblia no habla de radioactividad, y todos estos descubrimientos son creación de los hombres, o sea, es un estudio que los hombres han hecho y han llegado a conclusiones que son aplicables a la vida diaria. Recuerden que todo lo que está en la naturaleza fue creado por Dios y el ser humano lo interpreta, lo conoce, lo modifica, lo maneja. A veces los seres humanos lo utilizan para cosas buenas y otras veces no. Por ejemplo, la radioactividad, ¿ok?, puede ser útil porque puede producir energía eléctrica, pero a la vez, si se manipula de forma incorrecta, también puede dañar a una población completa, a un país entero. Entonces, bueno, todo está en la naturaleza, Dios lo colocó todo allí y es nuestra responsabilidad manejarlo de la forma adecuada. Pero tampoco se puede prohibir el conocimiento científico, porque de hecho el conocimiento científico es lo que nos permite avanzar. Hoy en día estamos acá hablando a través de esta cámara, a través de las computadoras, nuestros celulares, gracias a la ciencia. Obviamente en la Biblia no habla de una computadora, ni de un teléfono, ni habla de circuitos, ni nada de eso. Pero el ser humano tiene la capacidad y la inteligencia que Dios nos dio para manipular todos estos componentes de la naturaleza y poder hacer lo que hacemos hoy en día. Entonces van uno de la mano de otro. Hay que utilizar la ciencia con buena moral, con buena ética y todo va a salir bien. Hacer lo contrario también sería perjudicial, es decir, utilizar la ciencia sin moral y sin ética también nos sirve, sería un desperdicio y además muy peligroso. ¿Ok? Vamos a ver, vamos a continuar. Ningún extremo es malo. En el siglo VII se funda la Escuela de Ciencias en Bagdad, traduciéndose los manuscritos griegos al árabe. Se hizo un aporte muy importante a la física. Vamos a ver quién es. Alhazen, el pionero del desarrollo de la teoría de la luz y la visión, y Averroes realizó el estudio sobre la atracción magnética. En el siglo XII, el imperio árabe cae rápidamente como resultado de las repetidas cruzadas cristianas a Tierra Santa. Por este tiempo, Europa emerge lentamente del caos de la oscura Edad Media y el saber, el conocimiento científico volvió a elevarse. Entonces, ya saliendo de esta época del oscurantismo, vamos a hablar un poco de lo que es la época del Renacimiento. Época del Renacimiento. En el año 1100 se funda la Universidad de París. Poco después se fundaron las universidades de Bolonia, Oxford y Cambridge, cuya educación continúa todavía bajo la vigilante supervisión de la Iglesia. Uno de los factores más importantes de la difusión de los conocimientos fue la invención de la imprenta práctica, a mediados del siglo XVI por Johann Gutenberg. ¿Ok? Vamos a ver. Uno de los libros más importantes que salieron de estas imprentas fue Revoluciones, de Nicolás Copérnico, en la que establece el sistema heliocéntrico del mundo, donde el Sol era el centro del universo y que la Tierra era un planeta más que giraba alrededor del Sol. Fíjense que esta teoría ya se acerca mucho más a la realidad. Sabemos hoy en día que el Sol no es el centro del universo, pero sí es el centro de nuestro sistema solar, ¿okay?, que es nuestra galaxia. O sea, en nuestra galaxia muy particular, existen muchas más galaxias, hoy en día se sabe, pero esto de que el Sol era el centro del universo estaba más cerca que la teoría anterior en la que se decía que la Tierra era el centro del universo y todo giraba alrededor de la Tierra. Eso sí era falso. Fíjense que Nicolás Copérnico entonces dice que el Sol es el centro y que los planetas giran alrededor del Sol. ¿Ok?
Sin embargo, estas ideas fueron rechazadas durante un siglo por la Iglesia Católica. Ya lo hemos venido hablando de eso, ya que se contradecía con lo que la Biblia planteaba. Recuerden que en la Biblia, en Génesis, nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y esto se ha interpretado esto se ha interpretado de la siguiente manera. Para los católicos en esa época, un poco más cerrados a todo este conocimiento, decían entonces que si Dios colocó al hombre en la tierra, significa que la tierra era el centro de todo y que todo giraba alrededor de la tierra. Hoy en día sabemos que no es cierto porque la ciencia nos ha mostrado que existe un equilibrio en la galaxia y que por lo menos para nuestro sistema solar está el Sol y los planetas que giran alrededor de él, y esto tiene un equilibrio perfecto. La Tierra es nuestra nave espacial en la cual nosotros flotamos y viajamos alrededor del Sol. Y es un sistema totalmente equilibrado, creado por Dios para que nosotros podamos estar acá en el planeta. Seguimos entonces. La sorprendente precisión de los observadores de los objetos celestes realizados por Tycho Brahe permitió a Johannes Kepler anunciar sus famosas 3 leyes del movimiento de los cuerpos celestes. Cuando hablamos de cuerpos celestes estamos hablando de planetas, estamos hablando del Sol, estamos hablando de la Luna, estamos hablando de las estrellas. A eso se le llama cuerpo celeste, llevando la astronomía a un nivel bien fundamentado. ¿Okay? A través de estas observaciones ya se comenzaban a acercar más a lo que era realmente el sistema planetario y cómo estaba formado nuestro sistema Sol, Tierra, Luna y los otros planetas. En 1600 aparece el libro De Magnete, de William Gilbert, en la que por primera vez se realiza un estudio del magnetismo terrestre y de los fenómenos electromagnéticos. Esto está relacionado con los polos, polo norte, polo sur. Estos efectos electromagnéticos que existen en nuestro planeta guían incluso las migraciones de los animales. Ballenas, aves se guían, tienen sensores para ese sistema electromagnético de nuestro planeta y se guían incluso para las migraciones. Acá se plantea entonces este dibujo. Acá está entonces el Sol. Fíjense que si ustedes se fijan, acá el círculo es el Sol. Luego tenemos Mercurio, el planeta más caliente, y todo está totalmente fundido. Luego tenemos, fíjense, el siguiente dibujito sería Venus. Y luego, ok, allí van viendo los dibujos y acá está. No vamos a detenernos mucho allí para poder avanzar. Acá entonces está el sistema en el cual está el Sol como el centro y los planetas que giran alrededor del Sol. Vamos entonces a pasar a lo que es la revolución de la física en la mecánica, los siglos XII y XIII. ¿Okay? Vamos entonces a iniciar con Francis Bacon, de 1561 a 1626. Francis Bacon reclamaba para el trabajo científico la aplicación del método inductivo, que consistía en conducir un experimento ordenado y planificado. Anteriormente, los experimentos se hacían a través de la simple observación, pero no se hacía bien planificado. No se establecían todas las pautas, todos los reglamentos, todos los pasos, todos los procedimientos. Él quería un método inductivo en el cual se hicieran pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, esta es la conclusión. Entonces, él reclamaba que el trabajo científico debía hacerse de forma ordenada. Así fue como a partir del siglo XVII se introduce en las prácticas de investigación el método experimental, lográndose grandes descubrimientos. ¿Okay? Esto está muy relacionado con lo que es el método científico, que ya lo comentamos y lo hablamos en clases anteriores. Galileo Galilei, de 1564 y 1642, considerado como el padre de la física moderna, que con un enfoque científico crítico de las ideas aristotélicas del movimiento, realizando grandes aportes en el movimiento rectilíneo, la caída libre y el lanzamiento de proyectiles. Galileo fue el primero en introducir el método experimental en las ciencias físicas. Fíjese que Francis Bacon reclamaba que se hiciera a través de un método inductivo, un método experimental, un método paso a paso, y Galileo Galilei fue el primero en aplicar ese método y tuvo o consiguió avances
o sea, grandes aportes en lo que es el movimiento rectilíneo, movimiento a través de una recta, caída libre y lanzamientos proyectiles, que es cuando se lanza un proyectil y entonces este sube y baja. Planteamiento de ecuaciones, comportamiento del movimiento, alturas máximas, eso lo vamos a ir trabajando luego, ¿ok? Pero fue Galileo Galilei quien realizó los primeros grandes aportes en esta área. Contribuyó también al origen y desarrollo de la astronomía telescópica, es decir, la observación de las estrellas a través de telescopios. En 1609 construyó un pequeño telescopio de refracción. Lo dirigió hacia el cielo descubriendo que Venus giraba alrededor del Sol, así como también 4 satélites de Júpiter. Así fue como comenzó a pronunciarse y a escribir a favor del sistema helicocéntrico, defendiendo la idea de que la Tierra giraba en torno al Sol, poniendo en duda la creencia de que la Tierra era el centro del universo. Fíjense que fue a través de la construcción de este telescopio que Galileo Galilei comenzó a refutar que la Tierra era el centro del universo. Y con esto, se fue un gran descubrimiento, pues. Fue un gran descubrimiento porque nadie lo sabía, se lo imaginaba diferente. Además, si tú miras al cielo solamente ves nubes, ves un color azul. ¿Cómo haces tú para ver los planetas? Si no es a través de la construcción de un aparato como un telescopio, no se puede ver. Y fíjense que él construyó un telescopio de refracción que tenía esa capacidad de ver los planetas. A ver, avanzamos. Por sus intentos de difundir este sistema, le llevaron ante la Santa Inquisición. Recuerden que la Santa Inquisición eran aquellos que sometían a aquellas personas que querían hacer avances científicos más allá de lo que explicaba la Biblia, donde fue obligado a renegar de sus creencias y de sus obras, pero sus ideas no pudieron ser borradas, y no pudieron ser borradas porque la verdad os hará libres. Y la verdad es lo que él decía, hoy en día se ha demostrado, y se le agradece a Galileo Galilei por sus grandes aportes. El holandés Christian Huygens, de 1629 a 1695, propuso la teoría ondulatoria de la luz. Al percibir la luz como una onda mecánica, explica diferentes fenómenos de polarización de la luz. ¿Qué significa teoría ondulatoria? Significa que la luz viaja en forma de ondas, haciendo esto. No viaja en línea recta, sino que la luz hace ondas. La luz realmente viaja de esa manera. Lo que pasa es que lo hace muy rápido y al viajar tan rápido pareciera que fuese de forma directa, pero no es así. Ella viaja haciendo ondas. Este es Christian Huygens. Ahora vamos a ver, en esta época Robert Hooke, de 1635 a 1703, fue un gran inventor. Entre los más importantes figuraban el microscopio, el barómetro de cuadrante, un termómetro de alcohol, un cronómetro mejorado, el primer higrómetro, un anemómetro y un reloj para registrar automáticamente las lecturas de sus diversos instrumentos meteorológicos. Fíjense que tuvo grandes avances con diferentes aparatos. Él inventaba y construyó aparatos que podían medir diferentes cosas. A ver, el microscopio puede ver cosas muy pequeñas. El barómetro nos permite medir situaciones climatológicas. Lo vamos a ver más adelante para no adentrarnos. El termómetro, por supuesto, que nos permite medir temperatura. Un cronómetro nos permite medir el tiempo. Un higrómetro, anemómetro, y todos estos aparatos los vamos a ver luego con más detalle. Pero fue Robert Hooke quien hizo estos grandes inventos. Isaac Newton, en 1642 y 1727, es considerado el padre del estudio de la mecánica y el movimiento planetario. Isaac Newton, renombrado por todos lo conocemos. De hecho, la unidad de fuerza es el Newton, debido a él. De la teoría de la luz y del color y el cálculo diferencial e integral. Define las leyes. Fíjense que él hizo grandes aportes. Movimiento planetario, teoría de la luz, teoría del color y cálculo diferencial e integral. Define las leyes del movimiento y la ley de gravitación universal en su obra cumbre, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, conocida como Principia, considerada como la obra más importante de la historia de la ciencia y el fundamento científico de la moderna visión del mundo.
En el campo de los avances de la tecnología, se produce en Inglaterra la revolución industrial, impulsado por la innovación de la máquina de vapor de Watts. Fíjense que acá entonces comenzamos a hablar de Watts y la máquina de vapor. Isaac Newton, repito, hizo grandes aportes, ¿ok?, con relación a el movimiento, leyes del movimiento, o sea, acción y reacción, reposo, y lo que es la ley de gravitación universal, que nos permite establecer una relación entre la atracción de los cuerpos, y otras teorías con relación a la luz, al color y al cálculo diferencial integral. Bien, ahora vamos a hablar de Watts con la revolución industrial a través de la máquina de vapor. Recuerden que las máquinas de vapor permiten generar movimiento a través del vapor del agua, es decir, se calienta el agua se evapora y eso hace que se mueva una turbina, y esa turbina, ¿ok?, es un motor que permite hacer muchas cosas, por lo menos mover una empresa, mover maquinarias, etc. Todo lo que gira, ¿ok?, permite movimiento. Seguimos. Y el telar mecánico de Cartwright, también en 1983, ¿ok? Entonces relacionamos a Cartwright con el telar mecánico, no lo olviden, provocando una transformación renovadora de la industria siderúrgica y textil. En otras palabras, lo que fue Cartwright, hizo una máquina para hilar las telas, o sea, para hacer telas. Toma los hilos, los entrelaza y hace telas mucho más rápido, ¿no? Fue una máquina revolucionaria en el campo de la industria. En el campo de la electricidad, en 1777, el físico francés Charles Coulomb, okay, muy importante, de 1736 a 1806, inventa la balanza de torsión, que permite medir las fuerzas de atracción entre cuerpos eléctricamente cargados. Cuerpo positivo, cuerpo negativo, y nos permite medir con qué fuerza estos cuerpos se atraen y si tienen igual carga, con qué fuerza se repelen. Y en 1785 inaugura la electrostática al descubrir la ley de fuerza eléctrica, que hasta hoy en día se sigue utilizando y lo vamos a ver en temas posteriores, según la cual la fuerza con que se atraen o se repelen dos cuerpos electrizados es proporcional a dos cargas inversamente proporcional e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Carga de un objeto, carga del otro objeto, se multiplican y estas cantidades multiplicadas se dividen entre las distancias que separan a estas dos cargas. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver entonces ahora en inicios del siglo IX de la electricidad al imán. Okay, recuerden que una cosa es la electricidad, okay, otra cosa son los imanes. Electricidad, flujo de corriente. Los imanes son los que vemos que tienen polo positivo, polo negativo, se pegan a los metales o los metales se adhieren a ellos. Pero cómo unir la electricidad con los imanes, si existe una relación ahí bien importante, fue descubierta. De hecho, gracias a ese descubrimiento es que hoy en día la electricidad ha tomado el gran auge que se tiene, pues, a través de la relación de la electricidad con el magnetismo, lo que se conoce hoy en día como electromagnetismo. La primera conexión entre la electricidad y el magnetismo fue descubierta en 1820 por el físico danés Hans Christian Oersted, de 1777 a 1851, de que demostró experimentalmente que una corriente eléctrica circulando por un conductor era capaz de producir la desviación de la aguja de una brújula. Recuerden que las brújulas son movidas a través del magnetismo, es decir, la fuerza magnética hace que el metal de la brújula, ¿okay?, este palito metálico, se pueda mover hacia el norte, ¿okay?, y pueda marcar la dirección. Es el magnetismo del planeta que genera este cambio de movimiento de la aguja de la brújula. ¿Ven? Este palito metálico que normalmente le llamamos aguja. Ahora bien, si nosotros utilizamos la electricidad para crear un campo magnético, podríamos hacer que la aguja se desviara de otro lugar que no fuera el norte. Entonces la electricidad puede crear un campo magnético. Sí, así es. Él lo demostró experimentalmente.
¿ok? Este señor muy importante, luego lo vamos a ver con un poquito más de detalle cuando veamos el tema de electromagnetismo, Hans Christian Oersted. A la semana de conocer el descubrimiento de Oersted, André Ampère, de 1775 a 1836, fíjense que Ampère se parece mucho a este término en la corriente que llamamos amperios, porque exactamente nace de este nombre, este señor, ¿ok? Logró demostrar experimentalmente que si por dos cables fluían corrientes eléctricas, ambos se comportaban como imanes. Es decir, que si por un cable, ¿ok?, circula corriente, se pueden comportar como imanes. Y por eso hablamos de electromagnetismo. A través de corriente nosotros podemos generar imanes artificiales. Repito, a través de la corriente por un conductor podemos crear imanes artificiales. Los imanes naturales son aquellos que están en la naturaleza y de forma sencilla, natural, los metales se le adhieren. Pero los imanes artificiales son creados con corriente. Es decir, le damos un interruptor, la corriente circula y al circular la corriente se forma un imán artificial y solamente va a estar allí mientras circule la corriente. Al apagar la corriente deja de ser un imán. Eso lo vamos a ver, ¿ok?, más adelante y quizás hasta en algún proyecto científico lo podamos aplicar. ¿Ok? Tenemos entonces también a Michael Faraday de 1791 a 1867. De 1791 a 1867. En 1831 logra transformar el magnetismo en electricidad. Así, de esta manera plantea la ley de la inducción electromagnética. Esta ley física que sustenta el funcionamiento de los generadores eléctricos movidos por distintas fuentes de energía en las plantas generadoras. El descubrimiento de Faraday generalizó el empleo de la corriente eléctrica en todas las industrias, produciéndose un progreso nunca antes imaginado. Es decir, fue Michael Faraday que le dio un gran impulso a la electricidad para ser utilizada en las grandes industrias y poder mover maquinarias. Antes de esto, en las industrias, se utilizaban las máquinas de vapor, ¿ok?, que había inventado Watts en 1769. Pero ahora, con el descubrimiento de Michael Faraday, ya no se utilizaban las plantas de vapor, sino que ahora se utilizaban plantas eléctricas para mover todas estas maquinarias. ¿Ok? Este es todo lo que es la teoría de la historia de la física, comenzando con el oscurantismo y terminando acá con lo que es el electromagnetismo. Vamos a revisar estas preguntas. Quiero que ustedes, con esta teoría que hemos visto, puedan responder las preguntas. Fíjense, el lento desarrollo científico en la Edad Media se debe a la influencia marcada de... A ver, en la Edad Media, ¿quién hizo que el desarrollo científico se detuviera? Entonces yo voy, busco acá y recuerdo que el profesor me dijo, o que la teoría acá dice, que en la Edad Media, en la época del oscurantismo, fue la Iglesia Católica quien detuvo el avance de la ciencia. Ah, ok. Entonces yo voy acá y respondo. El lento desarrollo científico en la Edad Media se debe a la influencia marcada de la Inquisición de la Iglesia Católica o el oscurantismo. Si responden ambas, está bien. Recuerden que lo importante es la idea general. Por ejemplo, el estudio árabe denominado, ahí está, se realizó grandes avances sobre la atracción magnética. Entonces yo voy, busco en la teoría, leo cuidadosamente y respondo la pregunta. Aquí tienen, ¿ok?, una serie de preguntas para responder, algunas son para marcar. Cualquier duda, pues me están preguntando. Y bueno, luego revisamos las preguntas, ¿ok? Espero que todos participen y estamos entonces en contacto. Antes de finalizar, voy a dejarles acá un pequeño video de repaso, ¿ok? Véanlo hasta el final, les va a ser muy útil y luego entonces pueden comenzar la actividad. Muchas gracias.
Ok, vamos a ver un poquito de la época del oscurantismo acá, representada. Luego de verla, pues con eso sí. Ok, bueno, en la época del oscurantismo ocurrieron muchas cosas que no debieron ocurrir por falta de pruebas científicas. Y bueno, con eso concluimos entonces la clase de hoy. Mucho éxito, estamos entonces en contacto. Me están avisando cualquier duda que tengan. Muchas gracias.